Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Deseo exponer un tema en esta hora de interés para todos aquellos que desean encontrarse con Cristo y aún para muchos creyentes, para muchos cristianos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y hoy están confundidos en realidad, quizás están desanimados o quizás no entienden cuál es el propósito de haber aceptado a Jesucristo, cuál es el propósito del nuevo nacimiento. Y para aquellos que no conocen a Cristo y desean, ¿cómo es? ¿Mi religión será la verdadera? ¿No son todas las religiones iguales y todas conducen al cielo? Mi amado radioyente, no. El diablo está interesado en confundir tanto a hombres como mujeres, religiosos o inconversos. El propósito del diablo es desvirtuar el programa de Dios y tratar de que el hombre no entienda a plenitud lo que es la obra del Espíritu Santo de Dios, lo que es el nuevo nacimiento, por lo que en ese orden, entonces todas las religiones serían iguales. Pero cuando hablamos de ser salvos, estamos hablando de un tema totalmente diferente. Jesucristo no vino a establecer religión, sino a establecer salvación para el hombre. Y en ese establecimiento de su programa de salvación y redención, pone leyes y establece sistemas, el único sistema de salvación para toda la humanidad. Quiero hablar bajo el tema templos del Espíritu Santo. Todo mundo está interesado en hacer templos para Dios. Todas las religiones, musulmanas, budistas, católicas, evangélicas, todo el mundo está interesado en edificar templos. Y a veces cuando se edifica un templo, pensamos que hemos agradado a Dios y que hemos alcanzado de Él misericordia. Bueno, en algunos casos, donde de verdad se va a predicar la palabra de Dios, es buen propósito el edificar templo. Pero mi pregunta es para todos ustedes. ¿Es tu cuerpo, tu vida, tu alma, cuerpo y espíritu, todo tu ser, templo del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que efectivamente encontramos nosotros en 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 16, cuando el apóstol Pablo le pregunta a creyentes, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una pregunta que hace, porque si lo sabemos y si estamos ciertos de eso, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, que nos hemos arrepentido de corazón de todos nuestros pecados, que clamamos a Cristo, que Él vino en nuestra vida, que Él nos transformó. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, en nuestro templo, Él reina, Él decide, Él piensa, Él intercede, Él te ayuda, Él te hace entender la palabra, Él te unge, Él te da dones. Y por lo tanto, no puede haber derrota total o ninguna en tu vida. Vamos a ampliar un poquito más esto. Es decir, Dios
desde el principio hizo al hombre a su imagen y semejanza, y su Espíritu Santo vino a morar en Adán y Eva. Hablaba con ellos, estaba en ellos, por lo tanto no había temor, su salud estaba perfecta, su mente en un desarrollo potencial máximo, como hoy mismo, bajo el pecado, no podemos tener. Ni aun el cerebro el hombre usa correctamente ni en su totalidad. Pero cuando el Espíritu Santo moraba en el corazón del hombre, allá en el jardín del Edén, entonces la cosa era diferente. Sí estaba allí el Espíritu de Dios y ellos eran templos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el único templo en el cual Dios está interesado en morar. No en la arquitectura o en la habilidad de los artistas, sino en el corazón del hombre, en el cuerpo, en el templo donde está el alma, cuerpo y espíritu del hombre. Ahí quiere morar Dios, ahí está interesado. Por lo que debes preguntarte tú mismo, hombre o mujer, ¿soy templo del Espíritu Santo o soy un religioso? ¿Está el Espíritu Santo en mí para dar testimonio de que soy redimido por la sangre de Cristo y que soy hijo o hija de Dios? ¿O estoy confundido y no sé lo que estoy haciendo? Sigamos desarrollando este tema y sigue preguntándote, ¿soy templo del Espíritu Santo? Cuando el hombre pecó, claro, entonces Dios tuvo que separarse en contra de su voluntad. Dios no quería alejarse del hombre. Dios amaba al hombre. Pero por su pecado, el Espíritu Santo no podía continuar morando en el corazón del hombre. Fue así que Dios maldijo al hombre, lo separó de él, lo alejó del jardín del Edén y también alejó el árbol de la vida. El hombre no fuera eterno en pecado, por lo que tenía que entrar la muerte. En ese estado de pecado, Satanás vino a morar en el hombre. Entró el espíritu del mal. El hombre sintió miedo por primera vez. Oh, aquel templo donde gozaba la presencia del Espíritu Santo, ahora se siente bajo las facultades humanas solamente, e impactado, vulnerable al demonio, vulnerable al espíritu de Satanás, vulnerable a todo mal pensamiento, ideas malsanas. Sí, entró el asesinato en el corazón del hombre, por lo que Caín mató a Abel. Entró en el hombre pasiones deshonestas, entró el miedo. Entró tantos pensamientos puestos por Satanás en el hombre que se convirtió en un templo del mal. Pero Dios, que amó tanto al hombre, quiso pagar el precio para rescatarlo y volverlo a ser templo de su Espíritu Santo. Fue ahí cuando entonces envió a Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo amado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que puede salvar el alma, el único que podía subir la cruz de Calvario, el único santo, el único que Dios había enviado para rescatarnos de ese estado, de las manos de Satanás, del estado pecaminoso y el estado de maldición en que habíamos entrado, en templos de Satanás que nos habíamos convertido, para venir a ser templos de su Espíritu Santo nuevamente. Fue ahí cuando entonces allá en Belén de Judea, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació. Y anunciaron los ángeles en voz gloriosa, en júbilo, os ha nacido hoy el Salvador del mundo. En ese instante comenzaba a estructurarse otra vez el regreso del hombre hacia Dios. Por lo tanto, Cristo vino, creció, y en su ministerio entonces él mismo habla y revela lo que él hizo al venir. Es decir, que aquel templo que había sido hecho para Dios, para su gloria y su honra, en el cual Satanás estaba morando por la desobediencia del hombre, ahora volvía a ser reconquistado por él, para Dios el Padre, para que morara en él la presencia del Espíritu Santo, por lo que nos revela en Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29, cuando dice el Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Observemos esto. El Señor Jesucristo manifestaba, oh sí, que aquel lugar, aquel templo donde moraba Satanás,
¿Dónde estaba lleno de pasiones deshonestas? Ahora, porque Cristo había aparecido, Él ató a Satanás, Él ató los poderes del diablo, Él derrotó a Satanás y sus demonios con su presencia, y al morir en la cruz del Calvario alcanzaba nuestra redención. Los poderes del diablo están atados. Cuando Cristo apareció otra vez la victoria para el hombre. Cuando Cristo apareció la vida eterna, apareció la comunión de Dios. Apareció nuevamente el Espíritu Santo en el umbral de nuestra vida, porque Cristo había llegado y había atado los poderes del maligno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El templo se podía convertir nuevamente en templo del Espíritu Santo. El hombre y la mujer tenían el derecho por Cristo Jesús y en Cristo y a través de Cristo de convertirse una vez más en recipientes del Espíritu Santo. ¡Glorioso momento! En que entonces, cuando en la cruz del Calvario dice, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¡aleluya!, alcanzó la redención del hombre. Entonces, después de su resurrección, cuando todavía el Espíritu Santo no había descendido al corazón del hombre, porque Cristo no había sido glorificado, no había ascendido al cielo todavía. Eso lo explica San Juan 37 al 39, cuando el Señor Jesucristo, puesto el día de la fiesta en pie, dijo, como dice la Escritura, el que en mí cree, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y Juan explica diciendo, esto dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que en él creyesen, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Cristo no había sido aún glorificado. Gloria sea al Señor por las palabras que encontramos nosotros en Hebreos capítulo 9, versículos 11 en adelante. Dice la palabra, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Aleluya! Es decir, en el tabernáculo celestial que Dios había preparado desde la fundación del mundo, al cual Moisés había hecho una réplica como símbolo aquí en la tierra, en la cual el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba en el lugar santísimo una vez al año para poder ofrecer sacrificios por todo el pueblo de Israel. Ahora ya presente Jesucristo llevó su propia sangre al tabernáculo celestial, al lugar santísimo de aquel perfecto tabernáculo celestial, no llevando la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo nuestra eterna redención. ¡Aleluya! Esto es lo que Juan había hablado antes. Esta es la glorificación que Cristo tuvo en el cielo, llevando su propia sangre, pagando el precio, y entonces el Espíritu Santo pudo derramarse en el corazón del hombre, en la vida del hombre. Otra vez nos convertimos en templos del Espíritu Santo por la sangre de Cristo. Cosa esta que pasara primeramente en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4 en los hebreos, y después en Hechos 10, 44 en nosotros los gentiles. Ese fue el inicio de la iglesia. Ese es el inicio de un creyente. Escucha bien, radio oyente. No religión, ni prácticas, ni dogmas, ni penitencias, ni pagos, ni ceremonias. La sangre de Jesucristo que limpia nuestra vida de todos nuestros pecados, y que seamos templos del Espíritu Santo nuevamente, operando así el nuevo nacimiento por agua del bautismo y por el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, quitando toda aquella suciedad que había en nosotros, pensamientos malos, pecado, contaminación, condenación, y entrando Él, limpiando la casa, barriendo totalmente con todo mal que el enemigo había puesto en nuestras vidas, y convirtiéndonos nuevamente en templos del Espíritu Santo por Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! Cuando el Espíritu Santo ministra en la vida del hombre, entonces no hay que temer. Hay gozo, aleluya, paz, amor, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre, templanza, paciencia, frutos que son del Espíritu Santo, porque Él ha venido a morar. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Usted podrá ver a muchos religiosos que se autotitulan cristianos, cautivos del alcohol. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esta es la diferencia entre un religioso y un redimido por la sangre de Cristo, lleno por el Espíritu Santo. ¿Es tu vida templo del Espíritu Santo? Usted, mi amado radioyente, podrá encontrarse un hombre rico, tramposo, y decir que es religioso, quizás con alguna medalla que lo represente colgando de su pecho del mejor oro que haya. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está en su corazón, es un hipócrita condenado más. Un religioso no es un templo del Espíritu Santo. Usted podrá ver inclusive religiosos que en el nombre de Cristo practican religiones, pero si no ha nacido de nuevo, no ha sido lavado en la sangre de Cristo y no está el Espíritu Santo, no es templo del Espíritu Santo, es un religioso más, engañándose a sí mismo y engañando a todos los que se acerquen a él. La salvación es una experiencia personal que nadie puede negar, que el que la tiene se transforma. Por eso es que usted verá un redimido por la sangre de Cristo, apartado de alcohol, de pecado, de toda blasfemia, de contaminaciones, de vicios, a los que el hombre otrora llamó libertad. Pero la libertad que da el Espíritu de Dios, ¡aleluya!, no nos hace cautivo ni de alcohol, ni de vicios, ni de pecado, porque somos totalmente libres. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad, que es Él, os libertará. Usted verá religiosos cautivos de pasiones deshonestas, en crímenes, en cosas, envueltos en drogas, etc. Pero ese no es un redimido por la sangre de Cristo, ni es templo del Espíritu Santo. Repito, el Señor Jesucristo vino a derrotar al diablo para que el Espíritu Santo volviese a entrar en tu vida, en mi vida, en la vida de todos aquellos que creamos en el Señor Jesucristo y nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces Él viene a morar. ¡Aleluya! Y tú habrás escuchado quizás testimonios de hombres y mujeres de diferentes niveles sociales, de diferentes culturas, de diferentes niveles académicos, testificando la misma cosa. Yo era triste, condenado, quizás cautivo de drogas, pero ahora que estoy en Cristo soy libre. Siento el gozo, la salvación de mi alma. Aleluya, mi amado amigo, mi amiga. Es para lo que Jesucristo vino a morir, a establecer una comunión directa de su Espíritu Santo con nosotros. Esa fue la promesa que había dado en el capítulo 14 de San Juan acerca del Espíritu Santo, que rogaría al Padre para que nos diera el Espíritu Santo. En el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, revelando que el que no tiene el Espíritu Santo en su vida es un huérfano, una huérfana. Y es posible que tú, aunque religioso, en este momento seas un huérfano, una huérfana, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en tu corazón. Oh, cuando la iglesia comenzaba a funcionar, reclamaban eso y buscaban a ver quiénes eran los que estaban llenos del Espíritu Santo. No me quiero referir a esos que dicen que hablaron una vez en lengua como señal del bautismo del Espíritu Santo y después no hubo más experiencias. El que está lleno del Espíritu Santo, constantemente se ven los frutos del Espíritu Santo en él. La libertad de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios. ¡Aleluya! Porque donde está Él hay total gozo, libertad y felicidad. Por tanto, los discípulos, cuando mandaron a escoger a los diáconos para que les ayudaran a repartir la carnita que llegaba y la harinita que habían, aquellas viudas, en aquel momento cuando las griegas estaban protestando que le daban menos que a las hebreas, ellos reclamaron y dijeron: escoged 7 varones de entre vosotros que estén llenos del Espíritu Santo. Y el que no está lleno del Espíritu Santo no puede repartir ni harina, ni la carnita que había, ni los centavitos que entraban, cuanto menos parar en un púlpito a predicar la palabra de Dios, por religioso que sea. Hoy es día de confusión y las religiones están tratando de reclamar, y ante su desespero de la pérdida de adeptos que están teniendo, entonces tratan de en formas, en trampas, en palabrerías, en prácticas, psicológicamente, en todas las formas que pueden, tratar de detenerte, que tú te encuentres con Jesucristo como tu Salvador personal. Pero hay poder en la sangre de Cristo.
Hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, revélate contra todo acto religioso. Revélate contra la hipocresía. Mi amado amigo, amiga, revélate en este momento contra la derrota que has estado bebiendo en esa copa de la desgracia, de la miseria, aunque has sido religioso. Permite que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida, que Él te lave en su sangre preciosa al tú aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y te conviertas de nuevo en un templo del Espíritu Santo. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y clama al Señor. Ora y dile: Señor Jesucristo, yo no quiero seguir más bebiendo en esa copa de miseria, de desgracia y de derrota. Ni quiero seguir viviendo más en este pozo de inseguridad, de miedo, temor. Ni quiero seguir sintiendo estas pasiones deshonestas que siento dentro de mí. Yo no quiero ser un religioso, una religiosa más. Yo quiero sentir el fuego de tu Espíritu Santo que entra a mi vida, me limpia, me liberta y me llena de ese gozo de la salvación. Me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en este momento. Lávame en tu sangre, Jesucristo. Por la fe acepto esa sangre que derramaste en la cruz de Calvario. Y por la fe en este momento me proclamo hijo, hija de Dios. Te recibo, Jesús. Acéptame, haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Y desde este momento, obra el cambio que necesitas obrar, para que yo sea un templo del Espíritu Santo. Y desde hoy vuelva a ser un hijo, una hija de Dios. Y desde hoy mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y hoy pase de ser un religioso, una religiosa, a ser un templo de tu Espíritu Santo. Y sentirte en mi vida y gozarme en ti. Y que tú me dirijas y que tú gobiernes y que tú ministres conforme a tu santa voluntad en mi vida. Rindo mi alma, cuerpo y espíritu a ti. Y te doy gracias, te doy la gloria y la honra para siempre. Amén. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.